Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, primero que todo quiero darte un saludo, agradecerte que estés aquí nuevamente conmigo y bueno, contarte un poco que he estado produciendo poco contenido últimamente porque bueno, la vida sucede, los niños, el trabajo, proyectos, pero aún así pues aquí estoy nuevamente y espero poder demorarme menos entre los futuros episodios, pero bueno, de verdad que gracias por escucharme y por darme este tiempo de compartir, de palabrear, de aprender algo juntos, porque a medida que he venido haciendo estos episodios, pues también he venido afianzando más todos esos saberes y aprendiendo cosas nuevas que espero estar compartiendo contigo de la mejor forma y que esté sirviendo para tu vida. Bueno, en episodios anteriores he hablado sobre la Gnosis, que es tal vez la secta más difundida en Latinoamérica. Tal vez después de la Iglesia de los Testigos de Jehová, claro. Y he compartido algunas de las creencias que hacen que cientos de miles de seguidores depositen su fe en esas extrañas enseñanzas de Samael Aun Weor. Sin embargo, hoy quiero ahondar en una de esas creencias en particular, una que durante algunos momentos de mi vida fue una obsesión y que para muchos es la prueba final de la veracidad de esas enseñanzas gnósticas. Hoy vamos a hablar de los viajes astrales. El viaje astral o proyección astral es una práctica que se basa en la creencia de que es posible separar el cuerpo astral o la parte espiritual sutil del ser humano del cuerpo físico durante el sueño. Según múltiples tradiciones, en ese estado es posible explorar otros planos de existencia o otras dimensiones espirituales. También se dice que es posible explorar este plano físico, pero sin tener las limitaciones de las leyes físicas que gobiernan la materia. Para mí, la idea de los viajes astrales fue la puerta de entrada al mundo del esoterismo. Cuando estaba en séptimo de bachillerato, un extraño profesor, que supuestamente debía instruirnos en religión católica, decidió en cambio promocionar las enseñanzas de la Gnosis y en lugar de los mitos cristianos y los evangelios, nos inculcó las fantasías samaelianas. Pero lo que me fascinó fue que, a diferencia de otras teorías místicas, tan increíbles que incluso un preadolescente crédulo como yo las descartaba, el viaje astral se me hacía posible. Había algo en ello que no me parecía que fuera tan loco. Además, el profesor nos instruyó en la técnica sin ninguna prevención. Nos dijo que solo hacía falta practicar, que no había necesidad de ir a ninguna iglesia y que cualquier persona podía comprobar que el desdoblamiento, como también era conocido este fenómeno, era totalmente real. Sin mucha demora empecé a realizar las prácticas, ya que además solamente se requería hacer algunos ejercicios durante el día y practicar unos mantras en la noche. Algunos de mis compañeros de clase empezaron poco tiempo después a hacer alarde de sus experiencias en los sueños y hasta hablaban de haberse encontrado en el mundo astral y haber realizado actividades en grupo, y yo pues por supuesto me sentía excluido porque no lo había conseguido. Pero si ellos habían podido, yo también tendría que poder. Pero tuvieron que pasar años antes que finalmente pudiera tener mi primer viaje astral. Sin embargo, la promesa de una realidad en la que no hay reglas físicas fue suficientemente poderosa como para sembrar en mí la semilla de el interés por la gnosis, el esoterismo y la espiritualidad por el resto de mi vida. No fue esa la única vez. También años después, ya encontrándome en mi camino espiritual, me volví a encontrar con esa invitación al mundo astral y entonces pude llegar más profundo, mucho más alto y más lejos. Comprobé que el viaje astral es real y fue mucho más de lo que
había imaginado. Pero entonces, ¿quería eso decir que todo lo que promete la gnosis es real? No, para nada. Sin embargo, mi fascinación por el tema me llevó a investigar diferentes perspectivas, varios autores y otros ángulos sobre el trabajo espiritual durante el sueño, y descubrí que en la noche tenemos un laboratorio mucho más poderoso y emocionante que las más locas fantasías de los gnósticos, los brujos y los chamanes. Pero antes de llegar a ello, déjame contarte un poco de historia sobre este concepto tan interesante de salir del cuerpo y atravesar dimensiones y realidades. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido considerados como una forma de comunicación entre lo humano y lo divino. En muchas culturas, incluyendo a las civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia y de Grecia, los sueños eran interpretados como mensajes de los dioses o de los ancestros. La Biblia muestra varios ejemplos de los sueños siendo vehículos de comunicación divina. Los sueños tienen unas cualidades que los hacen particularmente propicios para la adivinación y la profecía. Por lo general son enigmáticos, algo incoherentes, borrosos, pero sobre todo involuntarios, tal como observar los restos del chocolate en la taza que acabamos de beber o las formas de las nubes. Los sueños son así un tapiz ideal para plasmar nuestras esperanzas, nuestros temores, nuestras fantasías, dándole significado a lo que no tiene forma o encontrando sentido en lo que no tiene contexto. Con lo cual no es de sorprender que casi todos los grupos humanos a través de la historia, al pasar por sus etapas oscurantistas y prescientíficas, han intentado usar los sueños de una forma u otra como herramienta para tener premoniciones y clarividencia. Pero hay un tipo especial de sueños que tal vez tú mismo hayas tenido alguna vez y que es casi lo opuesto a un sueño convencional. Mientras que en un sueño normal todo es borroso y confuso, en el sueño lúcido las cosas son extrañamente vívidas y claras, mientras que en el sueño convencional actúas de forma involuntaria y participas como un actor o una actriz que no sabe lo que está actuando, ni siquiera sabes que estás actuando. En el desdoblamiento sabes quién eres, sabes que estás durmiendo, y lo más importante es que eres capaz de decidir qué hacer con base en ese conocimiento. Pues esta es una experiencia que no requiere ningún conocimiento iniciático, ninguna práctica esotérica. Es algo que se conoce desde tiempos muy antiguos. Hay registros de sueños lúcidos en la antigua Grecia, en el budismo tibetano, en los Vedas del hinduismo, en las culturas amerindias también. Aristóteles es a menudo considerado como el primer autor que hizo referencia al fenómeno del sueño lúcido en su Parva Naturali, en el capítulo sobre los sueños, donde dijo: a menudo cuando uno duerme hay algo de conciencia que declara que lo que se presenta entonces no es más que un sueño. Lo más probable es que todas las civilizaciones anteriores, así sea de forma informal, se hayan discutido de una u otra forma este fenómeno, dado que es algo que sucede espontáneamente y sin ninguna preparación en muchos casos, aunque no con mucha frecuencia. Así que no habrá sido de extrañar que quienes lo hayan experimentado en cualquier momento de la historia con frecuencia hayan interpretado esto como una vivencia mística o demoníaca o totalmente natural, dependiendo de su cosmogonía y sus tradiciones particulares. Pero hablemos entonces de qué es el viaje astral y luego de su significado en el esoterismo, mi experiencia personal en esa materia y la visión que sobre ello tienen la espiritualidad y la ciencia. El viaje o proyección astral es el nombre esotérico de un fenómeno real, que es reconocido por la ciencia, al cual se le llama formalmente sueño lúcido, que no es más que la experiencia subjetiva de tener conciencia de que estás soñando y la capacidad de tomar decisiones dentro del sueño, incluso sobre los eventos que suceden a tu alrededor en ese sueño, no solamente de tus acciones. Es la experiencia más cercana que se puede tener a un viaje enteogénico o psicotrópico sin necesidad de ingerir ninguna sustancia. Y por ello es también que
esta experiencia es a menudo utilizada como una prueba, una demostración de que existe una realidad más allá del mundo físico y que podemos acceder a esa realidad a través de prácticas espirituales. También es común para los onironautas, que es como se conoce a los viajeros de los sueños, tener la experiencia de sentir cómo el alma o el cuerpo astral se separa del cuerpo físico en el momento en que se inicia la proyección astral. Incluso es muy común que se reporte el hecho de poder ver al cuerpo físico mientras el cuerpo astral lo sobrevuela dentro de la habitación. Todo esto fue lo que me atrajo desde muy joven al mundo del esoterismo, como dije antes. Lo que no sabía en ese entonces es que es posible conocer, experimentar y beneficiarse de los sueños lúcidos sin necesidad de tener que afiliarse a ninguna secta ni profesar ninguna de esa cantidad de dogmas que no tienen nada que ver con lo que sucede en el mundo de los sueños. Bueno, después de mi introducción al tema del viaje astral por parte de ese profesor de religión en séptimo de bachillerato, recuerdo haber practicado sin éxito las técnicas que él nos compartió. Por ejemplo, mirar las manos durante el día varias veces y de vez en cuando tirar de los dedos de las manos y en la noche repetir mentalmente un par de mantras un poco curiosos mientras me iba quedando dormido, con la esperanza de poder detectar ese punto exacto en el que uno deja de estar despierto y pasa a estar dormido y dar un salto desde la cama para supuestamente dejar el cuerpo ahí acostadito y quedar uno en cuerpo astral de pie al lado de la cama. Creo recordar que uno de los mantras que repetía o que había recomendado este profesor era uno que decía: llévame al cielito Felipe, cielito Felipe, cielito Felipe. Y el otro consistía solamente en la palabra faraón, pero reemplazando esa on final por un om prolongado, o sea, era faraón. Y lo cierto es que nunca le atiné al dichoso punto en el que uno deja de estar despierto y pasa a estar dormido. Entre otras porque ese punto no existe. Casi como todo lo demás en la naturaleza, estar despierto o dormido no es un estado binario, sino que es un espectro de conciencia en el que se puede estar un poco despierto y un poco dormido al mismo tiempo, que es el conocido estado hipnagógico o estado de duerme-vela, que es tan apreciado por artistas e inventores como una puerta a la creatividad, pero de ese estado voy a hablar un poco más adelante. Lo cierto es que pasaron años antes de que mi primera experiencia con el yagé me reviviera el interés por el mundo de los sueños. Cuando empecé a frecuentar las reuniones de la comunidad muisca de Bacatá y luego a volverme miembro de esa comunidad, encontré que los abuelos a menudo hacían referencia a la experiencia del viaje astral, pero no lo llamaban así, sino viaje por los mundos internos o más coloquialmente estar en espiritual, decían. Cuando tenía la oportunidad de hacer preguntas directamente a los abuelos, indagaba cuanto podía sobre esa práctica onírica, tratando de obtener instrucciones precisas para poder lograrlo. Y las respuestas que obtenía desafortunadamente siempre eran confusas y a veces hasta contradictorias. Algunos abuelos decían que todas las noches se tiene la experiencia pero que no lo recordamos, y otros que para lograrlo había que hacer primero el rito de paso o alguna otra iniciación. Pero en lo que todos coincidían era que se trataba de un viaje a una realidad paralela, pero tan real como el mundo físico que habitamos cuando estamos despiertos. Era lo que llamaban ellos los mundos internos. En cuanto a técnicas específicas, el abuelo Nemequene fue el único que me dio una respuesta directa, pero entonces lo hizo refiriéndose a las enseñanzas de Samael Aun Weor en su libro Amarillo. Creo recordar que era hacer resonar la letra S como si fuera un silbido fino y delicado, como un... o también el mantra faraón que ya había mencionado antes. Sin embargo, no muy convencido de poder encontrar con los muiscas la enseñanza que buscaba, seguí con mi búsqueda por internet, en foros sobre la materia como
Encontré uno que resulta ser, creo, el foro más grande y más antiguo sobre el tema, que se llama el Club de los Onironautas, que queda en la página onironautas.org. Y allí encontré la recomendación de un libro que se llama Aventuras fuera del cuerpo, del autor americano, creo que es William Buhlman. Y esto para mí significó un antes y un después en mi exploración del mundo de los sueños. Lo que más me gustó de Aventuras fuera del cuerpo fue el tono reposado y objetivo del autor, que a pesar de ser un reconocido autor de temas de nueva era y por lo tanto profesar la idea de que el fenómeno del viaje astral es algo que realmente sucede fuera del cuerpo físico, pues no me pareció que tuviera la intención de usar su experiencia ni el libro como vehículo para convertir al lector a su sistema de creencias. Y fue así como empecé a practicar las técnicas que extraje del libro de Buhlman y que voy a compartir al final de este episodio por si las quieres probar. Y además de esas técnicas específicas para el momento de irse a la cama, encontré que el autor recomendaba ejercicios que se deben practicar durante el día para aumentar la probabilidad de tener una proyección astral exitosa, algo así como los ejercicios de mirarme las manos que me había enseñado el profesor aquel. Pero empecé a hacer pues estos ejercicios diarios y en la noche a poner en práctica las técnicas que para mí tenían más sentido de las varias que el autor compartía. Y así lo hice durante varias semanas, esperando que el gran logro llegara algún día. Y ojalá tan contundente y tan vívidamente como lo fue mi primera experiencia con el yagé. Pero no fue así. En cambio, sucedió de forma gradual. Al principio, sin darme cuenta, pero cada vez con más claridad y más claridad, hasta que un día algo hizo clic y tuve mi primer estado voluntario de conciencia durante el sueño pleno, que fue lo que yo diría mi primer viaje astral. Al principio noté que cuando me estaba quedando dormido empezaba a soñar que salía del cuerpo, pero seguía siendo un sueño. Sin embargo, podía intentar caminar alrededor de mi cama y con frecuencia ese sueño derivaba hacia algún otro tema aleatorio, un sueño normal. Y pronto perdía conciencia y luego despertaba en la mañana con una mezcla de optimismo y frustración porque no sabía si estaba logrando un avance, pero sentía que sí, o a lo mejor el sueño astral era apenas un sueño convencional, pero con la pequeña diferencia de que se lograba ser consciente de estar durmiendo. Pero aún así no perdí el entusiasmo y seguí perseverando hacia mi objetivo. Una noche, mientras repetía mi mantra favorito, que era "Esta noche voy a ser consciente durante el sueño", tuve una sensación inusual. Sentí que mi cuerpo empezaba a vibrar, pero no era un temblor o espasmo, sino era una vibración muy sutil, como la que se siente cuando uno está sentado en un automóvil encendido que está allí estacionado. Y luego esa vibración se hizo más evidente en la parte de mi nuca, y entonces recordé la técnica de la cuerda en la que debía levantar mis brazos y asir una cuerda imaginaria a la altura de mi pecho para usarla como apoyo y salir del cuerpo. Bueno, así lo hice y para mi sorpresa encontré ese apoyo que buscaba, a pesar de no ver ni sentir cuerda alguna. Entonces abrí mis ojos lentamente y miré a mi alrededor. La oscuridad de mi habitación prevalecía, pero aún así pude identificar algunos de los objetos que había en ella. A pesar de encontrarme claramente levitando sobre mi cuerpo, pude sentir el ritmo acelerado del latido de mi corazón y los pensamientos agolpándose en mi cabeza, porque no sabía si parecía que finalmente había logrado tener un viaje astral. Era real, estaba confirmando, comprobando por mí mismo que era algo real. Entonces, ¿sería también real todo lo que había leído sobre ello? Como la posibilidad de poder viajar a lugares del mundo físico o hablar con habitantes del mundo astral. Bueno, esa primera experiencia pues no duró mucho, desafortunadamente. Apenas traté de atravesar el cielo raso de mi habitación, sentí como una inexplicable resistencia del material del techo, como si el concreto de la plancha tuviera su equivalente en el mundo astral.
y no fuera tan sencillo atravesarla como yo había escuchado. Ese inconveniente inesperado me hizo pensar en el riesgo de volver al cuerpo. Y eso sí, tal cual como lo había leído, no fue sino pensar en mi cuerpo físico y a él me devolví inmediatamente. Entonces entreabrí mis ojos nuevamente en mi cama y aunque traté no pude volver a salir de mi cuerpo. Entonces desistí y abrí mis ojos mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido. Todavía sentía mi corazón acelerado y también estaba un poco confundido, pero estaba seguro de una cosa, y es que mi sensación de conciencia durante esa corta salida astral había sido tan real como la que sentía en ese momento ya acostado en mi cama. Lo que acababa de vivir no lo podía describir, pero sabía que era real. Y esa certeza, extrañamente, empezó a cambiar tan pronto como en la mañana siguiente. Después de que desayuné, ese recuerdo de un episodio tan vívido, tan real, empezó a cambiar y ya no me parecía tan real. Y de hecho, con los días que siguieron, cada vez que recordaba el evento se me parecía más a un sueño normal, excepto, claro, por el hecho de haber tenido plena conciencia de estar dormido y de haber podido decidir conscientemente mis movimientos y mis pensamientos. Pero bueno, esto me llamó la atención, pero se convirtió en una constante en los viajes astrales que realicé después. Y es que cada vez lograba tener más y más conciencia durante la experiencia, llegando incluso a sentir en un par de oportunidades que mi percepción en el mundo astral, en esa dimensión, era aún más clara, más nítida y real que mi conciencia de vigilia. Y a pesar de eso, con el paso de los días mis recuerdos de las experiencias oníricas se iban haciendo más borrosos y la certeza de ese realismo se hacía más cuestionable. Aunque esa sensación no me era ajena tampoco, porque me sucedía lo mismo con mis viajes enteogénicos de Yahé. En ellos experimentaba una realidad incluso más sólida y más vívida que la cotidiana, y siempre me prometía no dudar nunca de todo lo que había sentido y visto y vivido en esos estados. Pero luego, con el paso de los días, volví a sentir que esa certeza se diluía. Con lo cual, al cabo de muchos intentos, la mayoría infructuosos, y algunas experiencias memorables, encontré que cada vez me era menos difícil abandonar mi cuerpo en la noche y experimentar con la ausencia de leyes físicas y los viajes sorprendentes. Con el tiempo aprendí a atravesar muros y techos, a volar a voluntad sobre mi cama y luego sobre mi casa y eventualmente hacia lo que percibía como muchos kilómetros por encima de mi ciudad. En cada experiencia tenía diferentes niveles de conciencia, desde esa sensación borrosa de un sueño del cual era consciente, pero finalmente un sueño, hasta unos episodios increíbles en los que percibía colores, sonidos y sensaciones con mayor nitidez que en el mundo físico, como si a diario anduviera con lentes empañados y tapones en los oídos y en el sueño lúcido me los pudiera quitar. Sin embargo, lo que nunca pude comprobar, a pesar de haberlo intentado consistentemente, fue que lo que yo vivía en esas experiencias fuera real en el mundo físico. Intenté poner naipes en lo alto de algún armario para luego observarlos en un sobrevuelo de mi cuerpo astral y en la mañana siguiente verificar que los naipes que había visto eran realmente los que estaban allí. Traté también de identificar casas, calles o lugares específicos cercanos a mi casa mientras sobrevolaba en el vuelo astral, pero nunca tuve éxito en ninguno de esos experimentos. A veces veía más naipes de los que había o casas que no existían. Las letras, los números y las figuras pequeñas siempre cambiaban de forma y los lugares conocidos pues siempre tenían algo distinto, incluso dentro de la misma casa. También traté de buscar personas conocidas para preguntarles cosas que luego pudiera contrastar como evidencia, pero siempre encontraba una versión apenas similar a la original, no realmente la que conocía en el mundo físico. Y pues
basta decir que nunca encontré ninguna información que luego pudiera contrastar. En su momento acepté mi derrota en ese frente como prueba de que aún me hacía falta más trabajo espiritual. Era la visión que yo tenía en ese momento, antes de poder llegar a tener esas revelaciones excepcionales que otros más dedicados que yo seguramente habían logrado. El abuelo Suagagua, por ejemplo, decía que él podía salir en astral incluso sin necesidad de estar dormido, con tan solo cerrar sus ojos y dormitar. Omar Barreto, el maestro de Mara, también decía en sus charlas que sus estudiantes debían practicar el viaje astral para luego tener prácticas grupales de viaje a los mundos internos. Y supuestamente ellos después podían conversar sobre lo que habían visto y confirmar pues la veracidad de la experiencia. Y aún hoy en día no puedo asegurar, igual que la ciencia tampoco lo puede hacer, que esas declaraciones, o al menos todas ellas, sean falsas. Es posible que haya quienes, a diferencia de mí, sí hayan sido capaces de confirmar, más allá de toda duda, la realidad de lo que se vive durante un sueño lúcido. Probarlo sería realmente fácil. Basta que dos onironautas se encuentren en el mundo astral, se pongan de acuerdo con una clave que sea muy difícil de adivinar, por ejemplo, una combinación de ciudad, color, animal y día de la semana. Digamos, Barranquilla, azul, murciélago y viernes. Y al día siguiente, consignar esa clave en un sobre sellado. Los viajeros podrían entonces intercambiar esos sobres y al abrirlos encontrarían la confirmación de que ciertamente allí estaba la clave que acordaron durante la noche anterior. En mi camino chamánico atestigué en un par de oportunidades testimonios de otros chamanes que decían haberse encontrado y haber conversado en los mundos internos o incluso viajado juntos a templos ubicados debajo de alguna montaña y luego en el día conversar sobre lo que habían visto o vivido en el encuentro astral. Incluso una vez le dije al abuelo Suagagua que lo había visto en un sueño, que en él me había enseñado otra forma de ofrendar tabaco. Y la respuesta del abuelo fue: y no es la primera vez, lo que pasa es que usted no se acuerda, pero yo estoy entrenándolo en el mundo astral. Y bueno, también me pasó lo contrario. Una vez una amiga me dijo que había tenido un sueño muy real conmigo y que yo le había dado unas palabras muy bonitas que le habían servido para ayudar a superar un problema personal. Y yo la verdad pues no me sentí con la capacidad de decirle que yo en cambio me había soñado, no sé, rodando en un carro de balineras por una pendiente sinuosa cerca de mi casa de la infancia. Pero tampoco tenía la desfachatez de decirle que sí, que recordaba perfectamente nuestro encuentro y que mis visitas astrales hacían parte del paquete de amistad con Manu, del que ella era una usuaria frecuente. Así que solo atiné a decirle: tú sabes que estamos conectados y que mi energía está contigo, también en los sueños. En cualquier caso, lo cierto es que así como no es posible asegurar que los viajes astrales sucedan en algún lugar más allá de la mente del soñador, hasta el momento nadie ha aportado pruebas contundentes de lo contrario. James Randi, el famoso ilusionista y escéptico canadiense, quien falleció durante la pandemia en 2020, mantuvo durante más de 40 años una oferta de un premio de $1,000 que en 1996 ascendió a $1,000,000 para aquel que pudiera comprobar, bajo unos criterios establecidos previamente y de común acuerdo, la posesión de cualquier habilidad sobrenatural. Ese premio estuvo al alcance de cualquier persona que pudiera comprobar, por ejemplo, la capacidad de leer un texto oculto en una caja fuerte haciendo uso del viaje astral. O lo habían podido compartir dos individuos que hubieran hecho el experimento que dije de ponerse de acuerdo y con una clave y ponerla al día siguiente en un sobre o algo así. Pero de más de 1,000 aplicantes, solamente uno, brasilero, mencionó en su aplicación la intención de probar la capacidad de realizar viajes astrales. Pero después de un par de correos electrónicos que intercambió con los miembros de la fundación de James Randi,
nunca se puso en contacto con los corresponsales de la fundación en Brasil. Y James Randi finalizó el ofrecimiento de ese premio en 2015 después de declarar desierta la competencia, después de 40 años. En una entrevista que hizo para el podcast La Guía del Universo para Escépticos, James Randi explicó que la competencia demandaba demasiado tiempo y demasiados recursos, y que después de verificar más de 1000 experimentos de distintas supuestas habilidades paranormales desde 1964, ya era más que justo determinar que una absoluta mayoría de esas presuntas destrezas sobrenaturales en realidad eran engaños. Aún así, declaró Randi que si algunas de esas habilidades realmente existen, bueno, es posible que sus portadores desprecien el dinero o simplemente nunca se enteraran de la oferta. Y bueno, no se pudo comprobar y hasta el momento nadie lo ha podido hacer. Pero eso no quiere decir que la experiencia del sueño lúcido no exista o que sea irrelevante. Si dejamos atrás ese asunto de si existe un cuerpo astral que abandona el cuerpo y puede viajar más allá del mundo físico, aún queda el misterio inherente a una experiencia que sobre el papel no tendría por qué existir. No hay nada en la naturaleza que indique que sea necesario que los seres humanos tengamos este tipo de experiencias, y aún así existe. Más allá de cualquier duda, lo cierto es que la sensación de salir del cuerpo físico y de viajar a mundos, ya sean reales o imaginarios, que pueden percibirse con mayor claridad y realismo que el mundo físico, es un enigma fascinante y real. Mis experiencias más impresionantes, excepto una, sucedieron sin necesidad de aplicar técnica alguna, al menos no en la noche en que tuve esas experiencias. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esas experiencias devinieron durante el periodo en el que participé con mayor frecuencia y entusiasmo de las ceremonias con plantas sagradas como el yagé, el tabaco y la hoja de coca, con lo cual es posible que mi cerebro tuviera un poquito más de sensibilidad a la presencia de enteógenos o incluso pequeños remanentes de ellos, y que eso hubiera contribuido a que tuviera mayor propensión a tener esas experiencias místicas durante el sueño. El primer sueño lúcido místico que tuve sucedió poco antes de mi rito de paso con la comunidad muisca. Durante la noche sentí las familiares vibraciones por todo el cuerpo que me anunciaron que estaba a punto de tener una experiencia de sueño lúcido. Traté de elevarme utilizando la cuerda invisible como lo hice la primera vez que tuve esa experiencia, pero no funcionó. En cambio, esta vez sentí como una mano invisible que me mantuvo fijado a mi cuerpo físico, pero estaba consciente de estar dormido. Y sentí que algo estaba dominando el sueño, que a pesar de que yo era consciente, había algo más que estaba tomando el control, algo que percibía como exterior a mí. Entonces sentí la presencia de un hombre viejo y muy grande. Y digo sentí porque sabía que mis ojos estaban cerrados, pero podía reconocer la forma de ese mayor que se encontraba frente a mí. Tenía, la complexión corporal como de un troll o de un duende, pero su tamaño parecía de más de 2 metros de altura y el ancho de un armario. Su piel era como grisácea y tenía el pelo negro, largo hasta los tobillos. Tenía una vestidura que parecía una colcha de retazos y en sus muñecas tenía sonajeros que hacía sonar mientras batía ramas de hojas verdes sobre mi cuerpo. Entonces pude sentir su olor y era tabaco puro. Ese olor que se siente cuando uno le da una buena olfateada a un frasco de ambil fresco. Luego sentí como hojas de tabaco que empezaban a envolver mis pies, luego las pantorrillas, mis rodillas, los antebrazos, la cadera, el pecho y finalmente mi rostro. Apenas sentí que me quedaban unas pequeñas rendijas a través de las cuales podía escuchar y ver a ese gigante que me daba enseñanza sobre el tabaco. Algunas no las pude recordar luego, pero otras eran similares a las que había escuchado antes de los abuelos, como ser recto de palabra, de pensamiento, de acción, tener disciplina, caminar derecho.
Luego tuve sensaciones similares a las que solía tener durante los viajes de ayahuasca, que se fueron convirtiendo poco a poco en sueños normales sin relación con la ceremonia astral que acababa de tener. Y ese para mí no solo fue una experiencia de viaje astral, sino además mi empoderamiento de tabaco en los mundos internos. En otra ocasión, después de 2 o 3 salidas en astral exitosas, con pocos días de diferencia, pude hacerlo nuevamente sin mayor dificultad, así que decidí intentar otras de las prácticas que había leído en el libro de Buhlman, y sobre todo algunas que recordaba de una de las películas más inquietantes e interesantes que había visto hasta ese momento y que justamente gira alrededor de la experiencia del viaje astral. Se llama Despertando a la vida, del escritor y director autodidacta americano Richard Linklater. Bueno, en esta experiencia me elevé sobre mi cuerpo, reconociendo como siempre algunos pero no todos los objetos de mi entorno. Luego atravesé el techo sin mirar mucho hacia abajo, con la idea de poderme elevar lo más que pudiera. Que algo curioso que me sucedía en estas experiencias era que a veces sentía peso, o sea, sentía que me era difícil volar, como elevarme. Y en esta ocasión que se me estaba facilitando hacerlo, mi objetivo era ascender hasta la estratosfera. Yo quería ver la Tierra desde allí, en lo cual es todavía un sueño que algún día me gustaría alcanzar. Pues mientras ascendía, pude notar que mi conciencia se hacía un poco más difusa, así que puse en práctica la técnica de pedir mayor claridad. Quiero claridad, conciencia, quiero más claridad. Al hacerlo todo se puso más nítido a mi alrededor, algo así como cuando sientes que te está venciendo el sueño, pero entonces tomas una bocanada de aire y te despabilas abriendo bien los ojos para volver en ti. A medida que ascendía, noté que la noche a mi alrededor se iba aclarando, hasta el punto que parecía como si estuviera de día. El cielo se veía azul y a mis pies, a los pies de mi cuerpo astral solo veía nubes blancas. Entonces detuve mi ascenso y nuevamente evité mirar hacia abajo, tal vez por miedo a dejarme atraer por mi cuerpo físico. No recuerdo haber sentido ni frío ni calor, ni tampoco percibía viento en ninguna dirección. Pero entonces hice una declaración. Dije, quiero ir más adentro, quiero conocer qué hay más allá del cuerpo astral. Y entonces pasó algo muy, muy, muy extraordinario, y es que de alguna manera pude percibir todo el espacio a mi alrededor como si yo mismo fuera un orbe, ya no un cuerpo, sino una esfera, con la capacidad de ver todo en todas las direcciones al mismo tiempo. Y eso era algo que uno de los personajes de Despertando la Vida había mencionado, y es que en el mundo astral no hay necesidad de ojos para ver, y por lo tanto puedes ver en 360 grados si así lo deseas. Extrañamente no recuerdo haber visto nada debajo de mí más que esa alfombra de nubes, pero todo eso, sin embargo, tenía aún un grado de realismo y de claridad que me parecía incluso superior a lo que había experimentado ya en mis experiencias de viaje. Bueno, disfruté esa extraña sensación por un rato y luego me dije a mí mismo o a mis guías internos, como algunos así lo ven, y es que quería hablar con alguien, ver a otros habitantes del mundo astral. Entonces, sin haber tenido ninguna sensación de viaje o de movimiento o desplazamiento, me encontré de repente caminando, esta vez sí bajo el cielo nocturno, por las empedradas callejuelas de un extraño pueblito en el que las viviendas parecían inclinarse sobre los estrechos caminos. Y me atrajo una pequeña tienda iluminada con una tenue luz titilante, tal vez una vela, y me dirigí a ella. Y en ese lugar vi a una mujer mayor a quien le pregunté dónde me encontraba, y ella me dijo: estás en Spectrup. Aquí hay otros como yo con los que puedes hablar. Ese nombre me pareció demasiado preciso como para ser casual. Aunque bueno, días después recordé que era casi idéntico a Spectre, que era el nombre del misterioso pueblo perdido en el bosque donde Ed conoció a Jenny en su juventud en una de mis películas favoritas, El Gran Pez.
El caso es que salí de la tienda y por instinto me elevé hacia el balcón de una de las casas cercanas, donde encontré dos delgados hombres en camisas sin mangas, me pareció, que se encontraban conversando animadamente. Bueno, me presenté y les conté que era la primera vez que me encontraba con otras personas en un viaje astral. Ambos se rieron y uno de ellos me contó que allí la vida era algo muy distinto, que el tiempo no existía y que por lo tanto tampoco el afán. Le pregunté dónde quedaba el pueblo y me dijo que en ninguna parte, que no estaban en el mundo que yo conocía y que allí solo habitaban los que no habían querido volver a nacer en la tierra. Conversamos unos minutos más y luego me despedí de los simpáticos spectrepeños, que me recordaron mucho a mis amigos que dejé en el Caribe colombiano. Luego me di la vuelta y me apoyé en la baranda de ese balcón, miré al cielo y recuerdo aún la sensación de maravilla que tenía por esa posibilidad de estar ahí en un mundo fuera del mundo, experimentando lo que siempre quise conocer, la realidad de algo más allá, de un mundo, de una realidad espiritual. Miré al cielo y recuerdo que había una luna llena que brillaba como si fuera un pequeño sol. Y luego, bueno, caí en cuenta de esa extraña coincidencia de que en otro mundo también hubiera una luna del mismo tamaño que la nuestra, pero bueno, en ese momento no lo pensé. Bueno, miré esa luna y le pedí a mi guía interno nuevamente que me llevara aún más profundo, que yo quería conocer aún más de ese mundo astral. Entonces sentí de nuevo esas vibraciones, aunque esta vez las sentí en el cuerpo astral en el que me sentía, y todo a mi alrededor se amalgamó en un torbellino de formas sin ningún sentido y empecé a sentir que caía, como que caía dentro de mí mismo. Y por primera vez sentí ese mismo miedo que sentía a veces durante mis ceremonias de yagé cuando estaba yendo demasiado profundo. Con algo de pánico recordé mi cuerpo físico como pidiendo ayuda y inmediatamente abrí los ojos. Y abrí los ojos y me sentí con el corazón latiendo con fuerza y con mi respiración agitada. Entonces desperté a Paula y le conté todo lo que acababa de vivir. Eso era en parte para recuperar la tranquilidad, pero en parte también para no olvidar nada de lo que había sucedido. Otra experiencia que quiero compartir contigo de estos sueños lúcidos y que recuerdo con mucho cariño fue una en la que me encontré en una montaña habitada por indígenas que vestían de blanco. Y también en este sueño recuerdo que el pasto se veía como con un verde más verde que el verde del pasto que conocía en el mundo físico. Y había un riachuelo que atravesaba el lugar y en él el agua se veía más brillante que en lo que yo hubiera visto alguna vez en el mundo físico. Recuerdo que caminé disfrutando de esa vista, de ese lugar tan mágico. Luego alcé un vuelo cerca del suelo para acercarme un poco a un punto más alto de la montaña, del cual provenía una música, una canción que me parecía que estaban cantando un grupo de niños. Cuando me hube acercado lo suficiente, escuché con claridad ese coro de niñas y niños que estaban tomados de las manos y repetían, como si se tratara de una ronda infantil: el corazón de América está en el centro, el corazón del mundo está en América. Y al igual que en esos relatos anteriores que acabo de hacer, también allí me desperté después de haber tenido esa experiencia tan linda, aunque sin miedo esta vez, simplemente para poder asegurarme de recordar todo lo que había pasado. En ese momento pude tararear la canción con la misma melodía con la que la escuché, pero desde ese entonces esa melodía se perdió, ya solo recuerdo la frase que, pensándolo bien, con el paso del tiempo ya se me hace un poco menos profunda de lo que creí que lo era en ese momento. Y es que es una frase que tenía mucho el estilo de esas frases pretenciosas y grandilocuentes que utilizaban los abuelos muiscas y los escritores esotéricos que yo leía con frecuencia. Bueno, pasaron los meses y mis prácticas orientadas a tener desdoblamientos o viajes astrales poco a poco fueron cayendo en desuso.
los ejercicios diurnos, los mantras en la noche y llenar mi diario de sueños en la mañana son actividades que igual tienen un costo. No se trata solamente de la disciplina que hay que tener para realizar esas actividades, sino que el tiempo que inviertes en mantras y llenando el diario pues se sustraen de otras actividades como hablar con tu pareja antes de dormir o disfrutar de ese ratito de lento despertar en las mañanas. Así que después de varias experiencias interesantes, emocionantes y algunas un poco inquietantes, había que hacer un balance. Por una parte, debo decir que estas aventuras fuera del cuerpo fueron de las experiencias más memorables de mi vida. La emoción y el asombro de sentirte totalmente consciente, lúcido y presente en un sueño es algo que se queda contigo toda la vida. Es como la primera vez que ves el mar o la primera vez que el viaje te lleva. Cuando escribí estas líneas para el episodio, Apple acababa de lanzar su primer visor de realidad aumentada, el Vision Pro. Y me pareció curioso ver nuevamente cómo la tecnología, o a través de la tecnología, seguimos tratando de cumplir los sueños y las promesas del esoterismo. Esta vez con la posibilidad de visitar mundos de fantasía cada vez más reales e inmersivos. Bueno, los sueños lúcidos pueden ser experiencias aún más realistas y cautivadoras de las que puede ofrecer cualquier tecnología de punta y sin tener que pagar los $3,500 que va a costar hacerlo con la nueva careta de Apple. Solo por eso, yo creo que vale la pena intentarlo y perseverar hasta lograrlo, así sea unas cuantas veces en tu vida. Es también un logro personal, así como aprender a tocar un instrumento o cumplir una meta en el gimnasio. Porque no solo la habilidad en sí puede resultar muy provechosa, sino que te hace sentir orgulloso de haber llegado a tu meta. Por otra parte, al menos en mi experiencia personal, los sueños lúcidos, a pesar de ser muy reales y sorprendentes, suceden enteramente dentro de la mente. No existe evidencia alguna de que los viajes astrales puedan recibir ninguna información ni permitir comunicación o influencia alguna en el mundo exterior. De hecho, se han realizado experimentos que prueban que es posible inducir sueños lúcidos y la sensación de estar fuera del cuerpo mediante estimulación eléctrica del cerebro o incluso utilizando caretas de realidad virtual. Un estudio realizado en 2014 por la Universidad de Jena en Alemania y publicado en la revista Nature Neuroscience encontró que la estimulación eléctrica de baja frecuencia aplicada en la corteza prefrontal durante el sueño REM podía inducir sueños lúcidos. Los participantes en ese estudio reportaron una mayor conciencia durante el sueño que lo que tenían otras personas que no hubieran recibido los impulsos eléctricos. Y estos soñadores además pudieron hasta cierto punto controlar el contenido de sus sueños. En 2002, también el neurocientífico Olaf Blanke y sus colegas en Suiza publicaron un estudio también en la revista Nature en el que describieron cómo una paciente experimentó la sensación de salir de su cuerpo cuando se le estimuló eléctricamente su corteza angular derecha. La paciente describió sentirse como si estuviera flotando a 2 metros por encima de su cama, mirando hacia abajo a su propio cuerpo. Y ha habido otros experimentos que han tenido este mismo resultado y que están documentados ampliamente, y otros en los que se ha utilizado justamente cascos de realidad virtual para inducir esa misma sensación de desprenderse del cuerpo. En un estudio de 2007 publicado en Science, los investigadores utilizaron estas gafas de realidad virtual para hacer que los participantes vieran una imagen virtual de sí mismos desde la perspectiva de otra persona. Creo recordar que era desde la parte de atrás. Es como que se les filmaron la espalda y luego a través de las gafas se podían ver a sí mismos o podían ver su propia espalda. Y al tocar la espalda de los participantes en sincronía con la imagen virtual, los participantes informaron que se sentían que estaban fuera de su cuerpo, ubicándose en la posición de su avatar virtual. Y esto es porque el cerebro tiene uno de los sentidos que se han encontrado, y es la propiocepción, que es nuestra percepción
de existencia dentro del cuerpo físico. De hecho, hay condiciones de salud en el cerebro que existen y que se han documentado de personas que pierden esta por una lesión o por una infección, pueden perder este sentido de propiocepción y se sienten constantemente fuera de su cuerpo. Pero esto no quiere decir que los viajes astrales sean inútiles, el hecho de que haya ya este entendimiento sobre el fenómeno. Del mismo modo que es sabido para la neurociencia que los sueños convencionales son muy útiles para el desarrollo del cerebro, para la formación de recuerdos, para superar traumas, para fijar conocimientos y también como entrenamiento para eventos que podrían suceder en la vida del soñador. Incluso los estados intermedios entre vigilia y sueño, de los que hablaba al principio, son reconocidos como portales para la creatividad y para solucionar problemas. Por ejemplo, se dice que Thomas Alva Edison, el famoso inventor americano, cuando se sentía con sueño, se sentaba en su mecedora sosteniendo bolas de metal en sus manos y dejaba los brazos a los costados colgando de tal forma que quedaban suspendidos sobre un par de placas metálicas que ponía en el piso. De esa forma, cuando se quedaba dormido, las bolas caían de sus manos sobre las placas y el ruido que producían lo hacían despertar. Y Edison decía que en ese estado hipnagógico, semilúcido, él encontraba una descarga de creatividad y podía resolver problemas. Yo nunca he intentado la técnica de Edison, pero puedo dar fe que algunos de los problemas más difíciles o confusos como desarrollador de software los he podido resolver con ideas que me han llegado en esos estados hipnagógicos o de duermevela que suceden antes de quedar profundamente dormido. Pero volvamos a los viajes astrales. Desde el punto de vista de la espiritualidad, aun si no es el caso que podamos comunicarnos con seres superiores o visitar templos de la Logia Blanca debajo de las montañas, lo cierto es que el viaje que sí se puede hacer es mucho más importante y es un viaje dentro de ti misma, dentro de tus ilusiones, tus miedos, tus recuerdos, tus deseos. También hay seres reales con los que te puedes comunicar en tus sueños, lúcidos o no, que son más importantes que comunicarte con espíritus o con ángeles desconocidos, porque puedes hablar con tu propio subconsciente, con la sabiduría y el sistema de valores que habita en ti, es decir, con tu Dios personal, con tu abuela interna o tu abuelo interno. Puedes hablar con tu niño interior también. Puedes hablar con el arquetipo de mujeres de tu vida o con el masculino que habita en ti. Todas esas partes de tu psique adquieren forma en el mundo onírico y se abre ante ti la posibilidad de reconocer y de sanar todo lo que hay dentro de ti, todos estos seres que somos cada uno de nosotros y que necesitan ser escuchados e integrados a tu conciencia. Esto lo reconoce la ciencia, que apoya o por lo menos no niega los beneficios que brinda el uso terapéutico de los sueños conscientes. Entre ellos, resolución de problemas. Algunas personas informan que pueden utilizar los sueños lúcidos para ayudar a resolver problemas en su vida cotidiana. Aunque los estudios científicos sobre este aspecto son limitados, hay informes anecdóticos de personas que han utilizado los sueños lúcidos para buscar soluciones creativas a los desafíos que enfrentan en sus vidas. El manejo de pesadillas. Hay pruebas de que los sueños lúcidos pueden ser útiles para quienes sufren de pesadillas frecuentes. Al tomar conciencia de que se está soñando, los soñadores pueden tomar el control de la narrativa de esas pesadillas y reducir su miedo y su ansiedad. Mejora de habilidades motoras. Algunos estudios han sugerido que practicar habilidades físicas en los sueños puede llevar a mejoras en el rendimiento en la vida cotidiana. Un pequeño estudio encontró, por ejemplo, que las personas que practicaban lanzar monedas a un vaso en un sueño lúcido mejoraban su precisión para hacer esa misma tarea cuando estaban despiertas. Desarrollo personal. Muchas personas reportan que los sueños lúcidos pueden ser una fuente de autoexploración, como lo mencioné anteriormente, y de desarrollo personal.
Puede proporcionar una vía para entender mejor nuestras emociones, nuestros deseos, temores, así como para explorar diferentes aspectos de nuestra personalidad. Y finalmente también el tratamiento de la ansiedad. Algunos estudios preliminares sugieren que el sueño lúcido puede ser útil en el tratamiento de la ansiedad, en particular cuando se relaciona con pesadillas recurrentes. Al aprender a reconocer y controlar los sueños, las personas pueden disminuir su ansiedad que está asociada con dormir o con los sueños y mejorar el bienestar en general. O sea, es divertido, saludable, seguro y gratis. Es cierto, requieres disciplina y fuerza de voluntad, pero los beneficios compensan el esfuerzo con creces. Así que si te parece, a continuación voy a compartir las prácticas, técnicas y mantras que más me gustan o que más me gustaron para hacer este bello trabajo de autoconocimiento y salud onírica. Hablemos primero de las prácticas que te recomiendo realizar durante el día, ojalá todos los días, para incrementar la posibilidad de que logres una experiencia de viaje astral. La primera es la práctica de atención plena. William Bullham recomienda cultivar la atención plena durante el día, lo que implica estar completamente presente y consciente en cada momento, que es igual una recomendación de casi todas las corrientes espirituales. Esto implica prestarle atención a los detalles en tu entorno, observar tus propios pensamientos, tus emociones y pensamientos sin juicios, simplemente observando y concentrándote en las sensaciones de tu cuerpo. El segundo es la visualización diurna. Este ejercicio implica visualizar durante el día lo que quieres experimentar durante el viaje astral. Podrías, por ejemplo, imaginarte flotando fuera de tu cuerpo o visitando un lugar en particular. Y al igual que con las técnicas de visualización utilizadas antes de dormir, la idea es familiarizar a tu mente con la idea del viaje astral. El tercero es afianzar la intención. Durante el día debes reafirmar cada vez que lo recuerdes tu intención de tener una experiencia fuera del cuerpo. Esto puede ser algo tan simple como repetir una frase o un mantra a ti mismos. Por ejemplo, esta noche voy a salir de mi cuerpo o esta noche voy a tener un sueño lúcido. La cuarta es práctica de relajación profunda. Dado que la relajación es un componente clave para inducir estas experiencias fuera del cuerpo, es recomendable practicar técnicas de relajación profunda durante el día, que pueden ser la meditación, el mindfulness o el yoga también. Pueden ayudar. Y la final, que me parece la más importante, es el diario de sueños. Y esta es una de las prácticas que más trabajo me costaba también porque es difícil levantarte apenas te despiertas, apenas abres los ojos y empezar a escribir. Pero también es la que más me gustaba porque mantener un diario de sueños puede ayudarte a recordar y entender mejor tus sueños y te predispone a aumentar tu conciencia en el sueño, durante el sueño. La idea es anotar tus sueños tan pronto como despiertes, porque a veces puedes recordar más de un sueño y los vas a recordar con muchos más detalles en el justo momento en que abres los ojos. Si dejas que pasen unos minutos mientras te quitas la pereza o duermes otro poquito, es muy probable que vas a olvidar buena parte de esos sueños. Debes prestar especial atención a cualquier experiencia que pueda parecerse a una proyección astral, momentos en los que tuviste conciencia o que supiste que estabas durmiendo y anotarlos. Y si decides hacer esto, puedes hacerlo en una libreta o puedes incluso utilizar aplicaciones para el celular, tanto para iOS como para Android, especialmente diseñadas para diarios de sueños, que pueden inclusive ayudarte luego a identificar imágenes recurrentes o incluso publicar estos sueños pues para compartirlos en comunidades de onironautas. Y si haces este diario te voy a dar un tip muy interesante, y es que cuando lleves por lo menos un mes de estar escribiendo tus sueños, vuelve a leer los primeros sueños que hayas escrito y te vas a sorprender de la cantidad de detalles que ni siquiera recuerdas haber escrito. En mi caso, incluso había sueños completos que no creía que yo lo hubiera escrito porque no recordaba absolutamente nada de lo que había escrito allí.
Es más, no recordaba haberlo escrito. Bueno, la segunda herramienta, digamos que este es el primer grupo de herramientas que son las actividades para realizar durante el día. La segunda herramienta son las técnicas para salir del cuerpo. Y yo sé que he dicho antes que no creo que haya una salida real de nada fuera de ti, pero en este caso quiero hacer énfasis en la sensación, y esta sensación es definitivamente la de salir del cuerpo. Así que conviene entenderlo de este modo para que la práctica pueda ser más exitosa. El primero es la técnica de la visualización. Esta técnica se basa en la capacidad de la mente para visualizar imágenes detalladas. Entonces, justo antes de dormir, trata de visualizar un objeto o una persona o un lugar con la mayor cantidad de detalles posibles, incluyendo la forma, la textura, el color, cualquier otra característica. Y mientras te vas adormeciendo, trata de mantener esa imagen en tu mente. La idea es que la mente permanezca lúcida, sobre todo en la observación de detalles mientras el cuerpo va entrando en el sueño. William Bullheim recomendaba, por ejemplo, visualizar la sala de tu casa. Como es algo que conoces bastante bien y que recuerdas los detalles, entonces cuando te estás quedando dormido, empezar a hacer ese viaje imaginario a esa sala y ver el sofá, el televisor, los cuadros, la ventana, las cortinas y repetir. Si ya terminas, pues sigue repitiendo y agregando más detalles, y es muy útil. En muchos casos es el primer lugar que aparece en el sueño lúcido. La segunda técnica es la técnica del objetivo, que es parecida a la de visualización, pero se basa en visualizar el objetivo o el destino que quieres tener, que ya no sería un sitio real, sino puede ser un lugar al que quieres viajar o una persona que quisieras ver en tu viaje astral o una experiencia específica que quieres tener. Y mientras te vas quedando dormida, puedes mantener ese objetivo en la mente y visualizarlo con muchos detalles. La idea es que la intención de alcanzar ese objetivo se va convirtiendo en la base de la proyección astral. La tercera técnica es el mantra, y voy a especificar los mantras en la última parte, pero la idea es utilizar este poder de la repetición y de las palabras. La idea es elegir un mantra que sea significativo, que te guste, que te haga sentir bien y que represente esa intención de tener una experiencia fuera del cuerpo. Y mientras te vas quedando dormido, repite ese mantra mentalmente, manteniendo la intención de experimentar la proyección astral. La idea es que hacer esta repetición mientras te vas quedando dormido ayuda a mantener la mente lúcida. La cuarta la mencioné ya, y es la técnica de la cuerda. Y allí la idea es visualizar una cuerda que cuelga encima de ti. Luego deberías imaginarte a ti mismo escalando esa cuerda con las manos, como tomándola como punto de apoyo y subir hacia ella. La idea es que hagas esa visualización antes de quedarte dormido para que luego sea familiar en el momento que ya sientas que estás más en el lado astral que en el lado real. Y la idea es ir haciendo que para tu cuerpo y para tu mente sea familiar esa sensación de la cuerda. Entonces puedes visualizarla y vas imaginándote escalando esa cuerda y jalándola hacia arriba. También puedes utilizar una técnica similar, y es pedirle a tu guía interno o a un ángel o lo que quieras visualizar que te ayude a salir. El tema es que algunas personas sienten un poco de aprehensión con esta técnica por la idea de sentir que haya una entidad que te esté ayudando a salir de tu cuerpo, pero si no eres muy impresionable, puedes también utilizar esa técnica. Y finalmente, el uso de sonidos binaurales para algunas personas es una buena ayuda. Y si tienes unos audífonos suficientemente cómodos como para que los puedas usar en la cama, existen aplicaciones para tu celular que producen sonidos binaurales, que son tonos de audio diseñados para inducir determinados estados de conciencia. Esos son sonidos que producen dos frecuencias diferentes que suenan y varían de forma distinta en cada oído. Y esta diferencia de frecuencias induce al cerebro a producir unas frecuencias de onda cerebral
que corresponden al estado del sueño lúcido. A mí no me funcionó nunca esa técnica, pero me parecía agradable la sensación y hay muchas personas que en cambio dicen que les ha funcionado exitosamente. Y bueno, los mantras sería la siguiente parte, que existen muchos mantras, te los puedes inventar tú mismo, pero aquí voy a compartir contigo algunos que he visto en los grupos de onironautas y que se recomiendan con frecuencia. El primero es yo soy consciente. Este mantra se utiliza para aumentar la conciencia en el sueño y es muy útil para quienes practican el sueño lúcido, repitiendo la afirmación de ser consciente, de estar soñando y de estar allí presente. Una que me gustaba a mí, bueno, es la que se hace durante el día, que es esta noche voy a tener un viaje astral. La puedes utilizar también en la noche para también establecer esa intención de tener una experiencia de viaje astral. Otra muy frecuentemente utilizada es mi cuerpo astral ahora se separará de mi cuerpo físico. Y lo repites, mi cuerpo astral ahora se separará de mi cuerpo físico. Es un poco más directo y más específico y aquí le estás diciendo a tu subconsciente que permita que tu cuerpo astral se separe de tu cuerpo físico, que haya esa disociación. Puedes ir también un poco más allá y decir ahora estoy fuera de mi cuerpo para hacer también esta manifestación o esta declaración que le permita a tu mente tener la convicción de que ya es una realidad que puedes estar fuera de tu cuerpo. Y finalmente, otra opción es soy más que mi cuerpo físico. Y este es un mantra de Robert Monroe, que es un autor y pionero en el estudio del viaje astral y de las experiencias fuera del cuerpo. Y muchas personas dicen que les es útil también para propiciar el viaje astral. Es importante que recuerdes que estos mantras por sí solos no garantizan que vas a tener un viaje astral. No es magia, son técnicas. Y el objetivo de los mantras es ayudar a establecer la intención y preparar la mente para tener la posibilidad de una experiencia fuera del cuerpo. Pero para aumentar aún más esa posibilidad te recomiendo que los utilices junto con las prácticas y las técnicas de los puntos anteriores. Y si todo sale bien y perseveras en tu búsqueda, no dudo que vas a lograr tener no una, sino muchas experiencias maravillosas como las que compartí contigo hoy. A pesar de que cada mente es diferente y de que no existen reglas ni leyes universales que apliquen a todos, hay algunas recomendaciones que te pueden ser útiles, sobre todo en tus primeras experiencias. Y aquí te dejo las que considero más importantes. Primero, salud onírica. Que tu objetivo no sea solamente tener una experiencia mística, sino mejorar tu salud a través del sueño. Así que cultiva hábitos saludables como tratar de dormir 8 horas, no usar tu teléfono celular en la cama, no tomar café ni cenar 4 horas antes de dormir, usar una buena almohada para disminuir tu consumo de alcohol, por ejemplo. Segundo, disciplina. Más importante que usar muchas técnicas o esforzarte mucho con cualquiera de ellas es realizar las prácticas diurnas a diario y al menos intentar las prácticas nocturnas y los mantras por unos minutos durante la noche. Si lo haces con constancia vas a ver los resultados, tal vez cuando menos lo esperas. Tercero, tranquilidad. No existe ningún riesgo en el mundo astral. Los gnósticos y esotéricos que pregonan que alguien te puede cortar el cordón de plata que une el alma con el cuerpo o que un demonio pueda entrar al cuerpo mientras estás en un sueño astral, no son más que manipulaciones para hacerte creer que necesitas de sus enseñanzas para estar seguro. No hay nada que temer. Una salida astral es exactamente como un sueño normal, excepto que estarás consciente, verás todo con mucha claridad y podrás hacer lo que quieras allí. Cuarto, curiosidad. La actitud más útil y provechosa durante una salida astral es la curiosidad. Puede ser que veas o sientas cosas extrañas o inquietantes, pero recuerda que estás segura en tu mente y que no hay allí nada que no esté contigo todos los días y todas las noches. Intenta todo lo que se te ocurra, experimenta,
con doblar las leyes de la física, saltar en el tiempo, viajar a cualquier lugar que te puedas imaginar. Las posibilidades son literalmente infinitas. Quinto, seguridad en ti. Del mismo modo, es el inconveniente más frecuente y difícil de superar para los onironautas principiantes es la falta de seguridad en sí mismos. Casi cualquier miedo que se manifieste durante la práctica va a conllevar a que te despiertes y que el viaje se acabe. Si sientes miedo de volver a tu cuerpo o de no poder volver, tu cuerpo se encargará de jalarte para que te sientas segura. Si sientes miedo de perderte o de encontrarte algo peligroso, nuevamente vendrá tu cuerpo a tu rescate. Y sexto y último, claridad. La última clave que me sirvió mucho durante mis prácticas fue la de pedir claridad. Algo frecuente durante los sueños lúcidos es que se van haciendo borrosos y terminan convirtiéndose en un sueño normal en el que ya no eres consciente de estar en un sueño. Cuando sientas que eso está por suceder, declara: quiero más claridad, conciencia, quiero más claridad, y vas a ver que tu visión se hace más nítida y te haces más consciente. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje. Espero que te haya resultado interesante, y si decides emprender el camino del viajero astral, por favor escríbeme y cuéntame tus experiencias, pero sobre todo disfruta de esa aventura y date gracias por el regalo maravilloso de descubrir que hay más allá de los sueños. Buen camino, buena brisa y dulces sueños. Viajero de galaxias, que viajas entre mundos, traspasa dimensiones, descubriendo lo oculto, llegas hasta los rincones de recónditas regiones, rompiendo las barreras